Pues hoy, hermanos, para mí es un gran honor y me siento muy feliz por lo que Dios está haciendo, amén, porque pues ahora me va a tocar presentar a uno de los líderes de jóvenes, amén, que va a predicar la palabra de Dios. Así que para mí, hermano, eso es ¿cómo lo puedo decir, hermano? Es algo que llena, ¿no?, mi corazón, que me impulsa a seguir. Yo digo, este es el motivo, esta es la razón por la cual Dios nos ha llamado. Y cuando alguien, hermanos, nace en su corazón de predicar la palabra de Dios, eso es el anhelo de nuestro corazón, mirar que más hermanos y más hermanas, no importa su edad, hermano, no importa si es niño, no importa si es joven, no importa si es adulto, un anciano, la palabra de Dios, ¿verdad?, dice, hermano, que en todo momento nosotros, ¿verdad?, debemos estar listos y dispuestos para predicar la palabra de Dios. Así que hoy, hermanos, voy a presentar a Maribel, amén. Ella dijo que sentía en su corazón, quería empezar a enseñar y a predicar la palabra de Dios, y pues que Dios la bendiga, amén. Y yo creo que este será el principio de grandes cosas que Dios va a hacer en su vida también. Yo le voy a pedir a la iglesia, ¿por qué no se pone de pie, hermano? Amén. No es la primera vez que ella va a traer un mensaje acá enfrente, amén. Y voy a pedir a Maribel que pase. ¿Y por qué no extiende su mano para acá enfrente, hermano? Vamos a orar por ella. Padre Santo, le doy gracias una vez más, Señor amado. Le ruego, bendito Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, que bendiga, Señor amado, la vida de esta joven, Señor, que de sus labios, Señor, salgan palabras de poder, Señor, palabras de misericordia, palabras de amor, Señor, palabras que transformen, Señor amado, el corazón de nosotros los hombres, bendito Dios, porque no serán palabras de ella, Padre, sino que la palabra, Señor, poderosa, Señor, que tú has propuesto en su corazón, Señor, es lo que ella hablará, Padre Santo. Que sea de bendición no solamente para los jóvenes, Señor, o para los niños, o para los adolescentes, Padre, sino que sea de bendición para cada uno de aquellos, bendito Dios, que escuchen, Señor amado, le escuchen predicar su palabra, Padre. En el nombre de mi Señor Jesús dedicamos su vida, Señor, para que este sea el principio, Señor amado, de algo grande que usted hará en la vida de ella, Señor, para que este sea el comienzo, Señor, de que ella empiece a predicar su palabra, Padre, y así lo continúe haciendo, Padre. En el nombre de Jesús se la presentamos, Padre, y úsela conforme a su gracia, conforme a su misericordia, conforme a su poder, Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo se lo ruego, Señor. Amén, amén, Señor amado. Que Dios bendiga a mi hermana Maribel, y así, hermanos, le doy el tiempo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se están gozando? Amén. Dios es grande, amén. Qué bueno, hermanos, es un placer estar aquí con todos ustedes y un gozo, hermanos, de mirar a todos los jóvenes que están aquí enfrente, amén. Es algo que hemos decidido hacer, hermanos, como saben, los viernes es servicio de jóvenes. Así que si hay más jóvenes allá, siéntanse bienvenidos a acompañarnos todos los viernes acá enfrente, hermanos. Y pues como dice la hermana Lucina, no somos ejemplo para los que vienen también atrás de nosotros. Y vemos cómo los adolescentes también están aquí, amén. Y eso es algo tan bonito, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, amén. El tema que les traigo en esta noche, hermanos, discúlpenme porque sí estoy un poco nerviosa, pero que Dios nos ayude, amén. Le puse el título como Jesús, nuestra fuente de vida. Amén. Y la pregunta es, hermanos, ¿alguna vez usted en su vida, tal vez no ahorita o tal vez sí, en el pasado usted se ha preguntado o se ha hecho la pregunta de cuál es el propósito del cual usted está aquí en este mundo? Amén. Se ha preguntado, tal vez se ha cuestionado por qué tales preguntas como
¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo estoy aquí? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué aquí? O todas esas preguntas, amén. Y esas preguntas, hermanos, son, creo, tal vez digo que en el pasado, porque a los que estamos aquí, hermanos, yo creo que ya conocemos la respuesta de por qué, dónde y cómo y por quién estamos aquí ahora, amén. ¿Verdad que tenemos la respuesta de cada una de esas preguntas que tal vez nos hicimos en el pasado? ¿Verdad? Pero tal vez, hermanos, en estos momentos existan personas que todavía se están haciendo esas preguntas. Amén. Y eso es lo que vamos a estar mirando esta noche y yendo para llegar a la conclusión que queremos llegar. Amén. Amén, hermanos. Y como les digo, nos cuestionamos y nos preguntamos preguntas que tal vez no tenemos respuestas. Pero sabe, hermano, la raíz de todo esto es que hay una falta de conocimiento en nosotros. Y no de cualquier conocimiento, hermanos, que el mundo o el hombre pueda tener, de ciencia o de matemáticas, de lo que sea. Ese no es el falta de conocimientos que nos hace falta. La falta de conocimiento que nos hace falta, hermanos, es el conocimiento del Dios real. Amén. Esa es la gran falta que nos hace de ese Dios real y de su divino plan hacia nosotros. Amén. Amén. Y vamos a comenzar desde el principio, amén. Así que dice el pastor que tenemos toda la noche porque es vigilia, amén. So, vamos a empezar desde Génesis y terminar hasta Apocalipsis, hermanos. No se crean. Amén. Vamos, pero sí, hermanos, quiero decirles que todo empieza desde un principio. Amén. Desde el principio, hermanos, todo empieza y se trata de Dios. Amén. Tal vez otra de las preguntas que usted se ha hecho es que ¿cómo existe este mundo? ¿Quién lo hizo? Y la respuesta es, hermano, Dios lo hizo, porque dice la palabra de Dios que Dios es el primero y el fin. Amén. Dios es la vid verdadera, hermanos, el alfa y el omega, dice la palabra de Dios. Amén. Y como les digo, hermanos, desde el principio existe Dios. Y Dios es el primero, así que si le pregunta cómo comenzó esto, Dios lo comenzó. Así como cuando los niños van a la escuela, tal vez al kinder, los que están aprendiendo, ¿verdad? Que para poder empezar a escribir los números en orden, ¿qué número tiene que empezar, hermanos? Con el 1, amén. Así que el comienzo de todo esto que existe, Dios es el número 1. Amén. Dios es el que hizo todo esto. Y por eso estamos aquí. Amén. Así que como les digo, todo comienza desde el principio. Desde el principio está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? Vamos a ir formando partes, como digamos, de una figura para llegar a una conclusión. Amén. Y desde el principio, hermanos, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo en una comunión amorosa, en una comunión perfecta, hermanos. Esa era la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ese era el plan de Dios. Y en medio, hermano, entre ellos estaba una conexión tan perfecta que deciden crear lo que conocemos ahora como creación. Amén. En esa unión, hermanos, que estaba entre ellos, deciden crear todo lo que conocemos hoy en día como creación, como el sol, las estrellas, las plantas, los animales, todo, hermano. Todo lo creó Dios. Si ha leído su Biblia, ¿verdad? En Génesis 1 dice todas las cosas que Dios creó. ¿Lo ha leído, hermanos? ¿Verdad? Y es lo que dice la palabra de Dios, que es ahí donde empezó a crear el mundo y a formar, a separar la tierra, a decir que sea la luz, y fue la luz. Y es ahí donde empezó a formar toda su creación. Pero ¿sabe una cosa, hermanos?
Entre esa creación estamos usted y yo también. Amén. Así que si le preguntan, hermanos, ¿cómo estás aquí? Soy la creación de Dios. Así que Dios es nuestro creador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Aunque otros digan, hermanos, que venimos de no sé de dónde, ¿verdad? Es la ciencia que ha inventado cosas, pero nosotros conocemos la verdad. Amén. Fuimos creados por Dios, un Dios real. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Génesis 1:26. ¿Lo tiene, hermanos? Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, todos juntos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, los creó, varón y hembra los creó. Amén, hermanos. Puede tomar asiento, hermanos. ¿Verdad, hermanos, que ahí vemos cómo Dios fue creando las cosas? Pero en los versículos que leímos ahorita, hermanos, Dios, a diferencia de todas sus creaciones, Dios decide crear al hombre diferente que a todos los demás. ¿Cómo creó Dios al hombre, hermanos? Dice la palabra de Dios que lo creó conforme a su imagen y semejanza. Amén. Esa es la diferencia que Dios hizo entre el hombre y sus demás creaciones. Dios hizo al hombre conforme a su imagen de Él. Y se preguntará usted por qué. ¿Se ha preguntado por qué, hermano, Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza? Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez Dios nos hizo diferentes porque quería algo de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos, a veces, hermanos, como seres humanos que somos, cuando alguien bueno viene y nos ayuda o nos hace un favor, nomás así, ¿verdad que en nuestra mente tal vez nos viene a pensar: ¿y esta persona qué tiene? ¿Algo quiere a cambio o no? ¿Verdad? Cuando viene alguien bueno y es amable con uno como ser humano puede llegar a pensar eso, que quiere algo a cambio, por eso está ayudando. Amén. Así como decía el pastor la otra vez que los niños hacen cuando quieren algo a cambio, ¿verdad? Dicen: oh, tráeme agua, les trae agua, tráeme esto, les trae. Y al último, hermanos, ¿me prestas el celular? ¿Verdad? Pero no sé si sea en todos los casos, hermanos, pero en este caso, volviendo al tema, Dios sí quería algo a cambio, por eso nos hizo distintos. Dios sí quería algo de nosotros, por eso nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Amén. Y Dios, hermano, nos hizo diferente porque por su puro afecto de su amor y voluntad quiso, hermanos, dar su amor al hombre. Quiso manifestar su gloria ante los hombres. Amén. Dios nos hizo diferente porque quiso tener una relación personal con nosotros desde el principio. Dios quería tener una conexión íntima y personal con nosotros. Por eso Dios nos hizo diferentes que a todos los demás. Amén. Esa es la respuesta, hermanos, por la cual Dios nos hizo distintos a las demás creaciones. Porque Él quería tener una relación con nosotros y así, hermanos, el hombre respondiera ante su amor de Él
y ante su gloria que Dios depositó en él. Amén. Ese amor tan perfecto, hermanos, que Dios depositó en el hombre, ese amor que es puro, que es un amor único que Dios puede dar. Amén. Ese amor que mostró Dios con el hombre, porque sabemos, ¿verdad? No me acuerdo muy bien en qué libro viene donde dice que Dios amó al hombre primero y no al hombre a Dios. ¿Verdad? Si alguien lo encuentra ahí, hermanos, nos dice. No me acuerdo muy bien qué libro está, pero sí dice la palabra de Dios que Dios amó al hombre primero. Amén. Pero hermanos, cuando Dios decide crear al hombre y se conecta con el hombre para que el hombre fuera capaz de reaccionar ante la gloria de Dios y ante el amor que Dios depositó en él, ¿verdad? Pero lamentablemente hay un pero, hermanos. Aquí es donde viene lo malo, lo positivo, después de que todo era tan perfecto. Porque al principio, hermanos, Dios hizo un plan perfecto para el hombre. Dios quería que el hombre fuera feliz para siempre, eternamente con él. Le dio todo, hermano, para que el hombre fuera feliz desde el principio. Amén. Pero fue entonces, hermanos, cuando el mandamiento que Dios le había dado al hombre de no desobedecerlo fue rota. Amén. Fue entonces cuando ese perfecto amor y comunión que había entre Dios y el hombre lamentablemente fue rota por causa de la desobediencia. Amén. Y Dios, hermanos, Dios es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? El pastor ya nos ha predicado varias veces qué quiere decir santo. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Alguien que se acuerda? Amén. Santo quiere decir apartado, puro y perfecto. Amén. Y Dios es un Dios santo. Dios no puede relacionarse, hermanos, con personas o con cosas impuras. ¿Por qué? Porque eso lo haría un Dios impuro, eso no lo haría un Dios santo. El pecado, hermanos, y Dios no se pueden relacionarse en ninguna manera. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? El pecado, hermanos, es una barrera que nos separa de Dios. Es como un pared que no se puede pasar al otro lado porque está algo ahí estorbando. El pecado nos separa de Dios, hermanos. La desobediencia nos separa de Dios. Amén. Y volvamos al principio, hermanos. Cuando el hombre pecó, Dios, ni aun en su infinita misericordia hacia el hombre, Dios ni aun en su infinito amor hacia el hombre, Él no podía dejar pasar en alto del castigo de la desobediencia. Él no podía nomás pasar por alto la desobediencia que el hombre había cometido y decir que te perdono, no pasó nada y todo está bien. Dios no podía hacer eso. Por eso la causa de la desobediencia, hermanos, tiene consecuencias. Hermanos, cuando más pecamos, más desobedecemos, más nos vamos alejando de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y no tan solo eso, hermanos, sino cuando el pecado nos va alejando de Dios, nos va dejando un gran vacío en nuestro interior también. Amén, como decía la hermana Manuela ahorita. Tenemos un vacío dentro de nuestro ser, hermanos, que no
cosa. Tal vez sí lo llenamos con dinero, con cosas materiales, con carro. Tal vez sí lo llenamos en unos días, unos meses tal vez. Llenamos ese vacío. Pero sabe, hermano, tarde o temprano, ese vacío va a volver otra vez. Ese vacío, hermano, no puede ser llenado de otra cosa. Ese vacío que el pecado, que la desobediencia nos trae cuando nos alejamos de Dios, ese vacío solamente lo puede llenar Dios nuevamente. Amén. Amén. Dios es el que llena, hermano, nuestro ser. Y cuando lo llena Dios, hermanos, lo llena para siempre. No se acaba, hermanos, en una semana o en un mes, como nos llenan las cosas del mundo. Las cosas del mundo son temporales, hermanos. Pero las cosas de Dios son eternas. Amén. Como les decía, hermanos, el pecado nos aleja de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que cuando nos relacionamos con las cosas del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las cosas que existen allá afuera no coinciden con la palabra de Dios. No van conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Son cosas que nos hacen desobedecer a Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Si uno de los jóvenes les va a pedir si me buscan y me leen Santiago 4:4, por favor. Santiago 4:4, si uno de los jóvenes me hace el favor de leerlo fuerte para que todos podamos oír. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, hermanos. Y verdad, y ahí en su título creo que tiene un título que dice ¿cómo? La amistad con el mundo. Amén. Y no es con las personas, hermanos, tal vez no, pero con las cosas más que nada que existe ya en el mundo, ¿verdad? Si seguimos las cosas del mundo, nos constituimos enemigos de Dios porque no van conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y como les digo, hermano, las consecuencias de la desobediencia nos va alejando de Dios, nos va dejando un vacío que nos separa de Dios. El pecado, hermano, nos esclaviza de rutinas y de estilo de vida, y nos vamos acostumbrando a ellas y seguimos así. Nos vamos acostumbrando a una vida, hermanos, que no es agradable delante de Dios cuando seguimos pecando y pecando, cuando seguimos desobedeciendo y desobedeciendo. Amén. Y es como una cadena, hermanos, el pecado, la desobediencia, pues. Cuando desobedecemos a Dios, entre más desobedecemos, más lejos nos estamos apartando de Dios. Entre más, hermanos, desobedecemos, más lejos vamos de la presencia de Dios. Y es como una cadena que se va atando y atando y atando y atando. Y al final, hermanos, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Amén. Eso lo podemos ver, hermanos, en Romanos 6:23. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Alguien quiere leerlo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos?
son las consecuencias del pecado, nos puede llevar hasta la muerte, hermano. Pero Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Díganle a su hermano, Dios es amor. Escucha tan bonito esa palabra, hermanos. Dios es amor. ¿Verdad? Hasta la misma palabra se escucha tan bonito porque es verdad, hermanos. Dios es amor. Dios es amor y bueno, hermanos. Que al perder, hermano, al hombre, cuando el enemigo quiso arrebatarnos de la mano de Dios, cuando el hombre pecó, Dios, hermanos, quiso recuperarnos para atrás. Hermanos, a Dios no le gusta ver al hombre sufrir en esta tierra. A Dios, hermanos, no le gusta ver, hermanos, a nosotros sufrir. A Dios, hermanos, le duele en su corazón ver al hombre perdido en un mundo de maldad. A Dios le duele eso, hermanos. ¿Verdad? Como seres humanos, los que son padres, ¿verdad? Que les duele ver a sus hijos cuando están en un mal camino. ¿Verdad? Creo que los que son padres saben eso. Pero el amor de Dios hacia nosotros es más grande de lo que un padre puede tener a su hijo. Y a Dios, hermanos, le duele con todo su corazón ver al hombre perderse. A Dios le duele ver al hombre, hermanos, que sea esclavo de su maldad, que sea esclavo del pecado. A Dios le duele en su corazón ver al hombre sufrir así. Amén. Y como les digo, hermanos, vamos viendo puntos. Y hasta donde vamos ahorita, vemos, ¿verdad?, que el hombre, después de una relación tan perfecta que existía entre el hombre y Dios, fue roto. Pero sabe, hermanos, Dios no se quedó con el sentimiento de perdernos para siempre. Dios no se quedó con las manos atadas y decir que se dio por vencido porque ganó el enemigo. No, hermanos. Dios hizo algo para recuperarnos nuevamente, para que estemos con Él otra vez. ¿Sabe qué hizo Dios, hermano? Envió a su único Hijo para que nos salve, para que, hermanos, podamos nosotros ser salvos. Ese fue el precio, hermanos, que tuvo Jesucristo que pagar por nosotros. ¿Y cómo es lo que dice Juan 3:16, hermanos? Amén. ¿Verdad que todos sabemos ese texto ya de memoria? ¿Verdad? Y si alguien me busca también ahí, por favor, en Primera de Juan 4:9. ¿Lo tiene, hermanos? Es que déjenlo encuentro porque no está en mi Biblia, hermanos. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Sabe, hermanos, por qué vive ahora? Vive por Cristo, amén. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la respuesta de su pregunta de por qué está aquí, por quién está aquí. Amén. Así que, hermanos, vemos que Dios mandó a su Hijo en esta tierra. Y dice la palabra de Dios que Jesús vivió en un cuerpo humano así como el de este mío. Jesús vivió en esta tierra y fue tentado en todo también. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo. Fue menospreciado, fue azotado,
¿Qué más dice la palabra de Dios, hermanos? Fue golpeado. Amén. Fue rechazado por muchos también. Todo vivió Dios. Pero sabe, hermanos, a pesar, hermanos, de que Dios vivió en esta tierra como uno de nosotros, la gran diferencia, hermanos, es que Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó, hermanos. Esa es la diferencia, hermanos, que Jesús hizo en esta tierra. En cambio, nosotros, hermanos, sí nos equivocamos, amén. Pero Jesús fue perfecto. Y se preguntará usted, ¿no? Vamos a volver otra vez nuevamente al tema como les venía diciendo. Se preguntará usted, tal vez se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si acabamos de decir ahorita que Dios es amor, ¿cierto? Que Dios es bueno. Y se preguntará tal vez usted, ¿por qué entonces Dios, siendo bueno y amoroso, por qué no nos perdonó nomás así? ¿Y por qué no evitó enviar a su Hijo para que sufriera en esta tierra? ¿Por qué lo envió Dios si es tan bueno y tan amoroso y tan poderoso como decimos que es? ¿Por qué Dios no nomás se olvidó ¿por qué Dios no nomás pasó por alto el error que cometió el hombre y lo perdonara y todos felices nuevamente? ¿Se ha preguntado esa pregunta, hermanos? ¿Verdad? Es una pregunta que tal vez es un buen punto a mí de preguntarse, ¿cierto? Porque Dios es poderoso, ¿cierto? Dios es amor, ¿cierto? Y Dios es bueno. Y tal vez o tal vez otras personas, quizá no nosotros mismos, nos preguntan, ¿por qué Dios, si siendo tan bueno, por qué no nomás nos perdonó y nos recogió y todos felices allá y su Hijo no tendría que venir a sufrir en esta tierra? Y la respuesta, hermanos, es que Dios es un Dios justo. Amén. Dios es un Dios justo, hermanos. Y un Dios justo, hermanos, no podía dejar pasar en alto y no darle un castigo a la desobediencia. Porque si hubiera hecho Dios, hermano, eso, si nos hubiera perdonado así nomás, y su Hijo no hubiera venido en esta tierra, eso lo haría un Dios injusto, porque no le dio su castigo a la desobediencia, que fue lo que separó el hombre con él. Amén. ¿Verdad? Esa es la razón por la cual Dios tuvo que hacer algo, hermanos. Y cómo no, y cómo ese deseo de ese Dios tan bueno y tan amoroso, de tenernos nuevamente con Él, ¿cómo iba a ser para que nosotros regresáramos a Él y al mismo tiempo cumplir su deber, que es darle un castigo a lo que fue la desobediencia? ¿Cómo estas dos cosas, hermanos, se podían satisfacer para que los dos casos, ¿no?, ahora sí terminara ganando, para que Dios nos tuviera de vuelta, pero también la desobediencia tuviera su castigo? ¿Verdad que es una tarea difícil? Pero Dios, hermanos, pudo resolver esta situación. Amén. Seguimos, hermanos. ¿Verdad que estamos de acuerdo que Dios es un Dios justo, hermanos? Por eso tuvo que venir su Hijo a la tierra. Veamos lo que dice, hermanos, Romanos 5:8. ¿Lo tienen, hermanos? A ver, le voy a pedir a otro de los jóvenes, ya que es servicio a jóvenes, van a tener que participar, ¿no? Romanos 5:8.
Amén. Otro hermano que me busque, 2 de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Aunque conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Lo puedes repetir? Aunque no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Y como les venía diciendo, hermanos, como Dios, su deseo era tenernos de vuelta con Él y al mismo tiempo darle el castigo a la desobediencia. Les venía diciendo cómo estas dos cosas se podían satisfacerse, y la respuesta está en la cruz de Cristo. Amén. Y es lo que acaban los jóvenes de leer ahorita en los libros que leímos ahorita. Amén. Así que, hermanos, la respuesta es Jesucristo. Amén. Jesús fue castigado, hermanos, por causa de nosotros. Así es. Jesús, hermanos, fue menospreciado, fue tratado mal. Dios descargó su ira, hermanos, y su justicia fue cumplida a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Esa es, hermanos, la respuesta. Dios cumplió su justicia, hermano, a través de Jesús. Y así, hermanos, poder tenernos nuevamente con Él eternamente ahora. Pero sabe, hermano, como les venía diciendo, el pecado es una barrera que nos separa de Dios. Un ejemplo, hermano, si alguien viene corriendo de acá y quiere irse acá, tiene que pasar por aquí, ¿cierto? Pero si esto, hermanos, es algo que le impide, tiene que moverlo. Amén. Para que no pase por allá, sino que vaya derecho, hermanos. Hagamos ejemplo que es como el pecado. Tiene que quitar esto para que pueda tener el camino libre para entrar, para ir otra vez derecho, ¿cierto? Amén. Y ese, hermanos, así es Dios. Está el pecado y está Dios. Y hay una barrera en medio que nos separa de Dios. Y para quitarlo, hermanos, necesitamos algo en medio que nos conecte nuevamente con Dios. Está el hombre y está Dios. Necesitamos a algo, más bien a alguien en medio, para tener otra vez nuevamente esa conexión con Dios. Ese alguien, hermanos, se llama Jesús de Nazaret. Ese alguien, hermanos, se llama Jesús. Es por tal, hermanos, que le pusimos Jesús es nuestra fuente de vida. Jesucristo, hermano, tiene que estar en medio para que nosotros podamos ahora sí reconciliarnos con Dios. Jesucristo, hermanos, es nuestra fuente de vida hacia el Padre. Amén. Él es el camino, hermano, dice la palabra de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más dice, hermanos? Y nadie al Padre. Amén. Amén. Ahí está la respuesta. Y quisiera, hermanos, que leyéramos todos juntos en Isaías 53, por favor. Isaías capítulo 53. Vamos a ver, hermanos, cómo Jesucristo vino a esta tierra y sufrió por causa nuestra. Cómo Jesús, hermanos, estuvo en esta tierra y sobre Él fueron todo lo que nosotros merecíamos sufrir. Vamos a leer, hermanos, desde el capítulo 3 hasta desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Amén. Leamos juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquilizadores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca quiso matar, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová hizo andar, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará por tanto, amén. ¿Cuántos dan gloria de Dios? Amén. No sé, hermanos, qué es lo que usted siente al leer estas palabras. ¿Verdad que ahí es donde vemos todo lo que Jesús sufrió por nosotros? No sé usted, hermanos, pero siente una gran tristeza de cómo Dios sufrió por nosotros, cómo Jesús sufrió por nosotros. Amén. Y vemos, hermanos, cómo desde el principio Dios quiso tener una relación personal con nosotros, pero por causa de la falta del hombre, por causa de la desobediencia, ese mandamiento fue rota. Pero no quedó así, hermanos. Dios no nos destituyó para siempre de su gloria, porque a pesar, hermanos, de que el enemigo quiso arrebatarnos de la mano de nuestro Creador, al final de todos, Dios terminó recuperándonos. Porque a pesar de todo, hermanos, Dios hizo justicia también. Y a pesar de todo, hermano, Dios nos ama. A Dios le importamos, hermanos. Si alguien le dice a usted que a usted no le importa a nadie, no le crea, hermano. A Dios le importamos tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Ese es el gran amor que Dios tiene hacia nosotros. Y como les decía, hermanos, Dios nos recuperó nuevamente. Ahora a través de Jesucristo podemos tener esa relación, esa conexión con Dios nuevamente. A través de Jesús podemos nosotros tener la salvación eterna. A través de Jesús podemos nosotros disfrutar de las bendiciones de Dios. Y a través de Jesús, hermanos, seremos salvos y tendremos una morada eterna allá en el cielo con el Padre. Amén, porque todo lo que es de Jesús también será de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él fue a preparar lugar para nosotros, porque gracias a Él somos salvos, y gracias a Él, hermanos, podemos nosotros ahora estar aquí buscando su rostro.
Es un gozo, hermanos, al recibir a Jesús como su único Salvador. Si no lo ha hecho, hermanos, todavía está a tiempo. Es un gozo, hermanos, que solo Dios da. Amén, los que ya lo hemos vivido, ¿verdad? Es una alegría, hermanos. Y tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador para poder gozar de la vida eterna con el Padre y eternamente. No va a ser temporal, hermanos, el gozo. La palabra de Dios dice que viviremos con el Padre eternamente y para siempre en una mansión que nos fue preparar, hermanos, para cada uno de nosotros. Amén. Y lo dicho, hermanos, vamos a cerrar con Apocalipsis. Amén. Apocalipsis 3:20. ¿No están? ¿Sí lo encontraron, hermanos? Apocalipsis 3:20. Empezamos con Génesis, hermanos. Como les digo, todo comienza, pero también tenemos que terminar. Amén. Apocalipsis 3:20. Vamos a leer todos juntos, hermanos. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la palabra de Jesús. Esa es la invitación de Jesús que nos hace en esta noche, hermanos. No sé cuál sea su situación de cada uno de ustedes, cómo va su relación con Dios, pero nunca es tarde, hermanos, para comenzar nuevamente. Mientras estamos vivos, hermanos, podemos reconciliarnos con Dios y con las personas que tal vez le hemos faltado al respeto o le hemos dicho algo. Nunca es tarde, hermanos. Amén. Y como les digo, no sé cuál sea su situación esta noche, pero lo único que les puedo decir es que está a tiempo de recibir a Jesucristo en su corazón si no lo ha hecho. Y cuando lo reciba, hermanos, pídale, hermanos, que Dios les mande ese Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que moró Jesús cuando estuvo en esta tierra. Y tendrá la garantía, hermanos, que usted será salvo. Porque ese Espíritu, hermanos, va a estar con usted, ese Espíritu Santo va a estar con usted cada día, todos los días. Para que así, hermanos, vayamos haciendo la voluntad de Dios. Y para que así, hermanos, vayamos aprendiendo de la palabra de Dios y poniéndole por obra. Amén. Es un gozo, hermanos, estar con todos ustedes y un placer de compartir de lo que Dios me ha dado. Y fue todo, hermanos. Espero les haya quedado algo en esta noche. Es un gusto estar aquí, hermanos, y así doy por concluido este mensaje y dejo el lugar al pastor. Amén.